Hola, Dios les bendiga en esta mañana, en esta tarde o esta noche, no sé, en el momento en el cual escucharás este sermón. Agradecido de Dios porque Él nos concede un día más de vida, de salud, y podemos mirar este sol que alumbra sobre todos. Poca la lluvia que ha caído acá en la ciudad de Santiago, pero cuando llueve, llueve sobre buenos y malos, y en ello entendemos la fidelidad absoluta de Dios, el cual dijo que permanecería fiel hasta el final. La Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Está en su esencia, en su carácter. Lo que Él dijo se cumplirá y será fiel a la promesa que Él ha dicho. Pase el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. En esta mañana, esta tarde, esta noche, quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que nos revela realmente el carácter de cada persona. Todos tenemos distintas situaciones que nos toca vivir a diario, y en este mundo ninguno está lejos de pronto de sufrir algún revés de la vida o tener alguna dificultad, pero tenemos y debemos tener plena confianza en Dios, que nos va a ayudar, fortalecer, guiar y encaminar por caminos, aunque a veces no lo veamos, pero Él abrirá caminos donde no lo hay. Hoy quiero compartir un tema que le puse como título, un título bastante sugerente. A lo mejor usted se va a acordar de alguna película con este título: Retroceder nunca, rendirse jamás. Ese es el título del sermón que va a ir incluido en la temática que voy a presentarle a través de este pasaje de la Escritura en el día de hoy. Para ello voy a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, del verso 32 al 39, y dice así la palabra del Señor: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Pero más o menos le hice un pequeño comentario antes de leer este pasaje de la Escritura, escrito por un autor desconocido. Hasta el día de hoy no se sabe quién fue la persona que escribió este precioso libro. En primera instancia se le atribuyó a Pablo, pero todos dicen, los que tienen entendimiento en cuanto al texto, a la escritura, a la forma de cómo las personas escriben, que por ningún motivo fue el apóstol Pablo que escribió este hermoso libro. Algunos sectores feministas también dicen que pudo incluso haber sido una mujer que escribió este libro. Bueno, todo está ahí en el debate, pero la historia que quiero comentarles acá, o el tema que quiero compartir con ustedes, es que después de
advertir el escritor acerca de la apostasía, el autor de este libro procede a señalar cómo es posible evitar el retroceder en la fe. Yo no sé en qué lugar de tu vida tú estás, si tu fe está arriba o durante todo este tiempo, que ha sido un tiempo complicado durante toda esta pandemia y pérdidas de empleos, de trabajo, pérdida de capital. Pero sé ciertamente que a no todos le ha pasado eso. El escritor de este libro lo escribe por una razón muy importante. El mensaje del Mesías, del Cristo, había venido a traer, si lo llamásemos como una nueva revelación o una nueva interpretación o una interpretación práctica, lo que significaba la ley. Tanto que grupos que pertenecían al judaísmo empezaron a abandonar esa religión y acercarse a esta religión que empezaba su proceso de dar sus primeros pasos. Y empezaron muchos a abrazar la fe en este mensaje que había sido traído por Jesucristo, que Él había muerto ajusticiado en una cruz, y según sus propios apóstoles y algunos más dijeron que de haberlo visto vivo y que Él había resucitado de entre los muertos, y después de unos cuantos días había estado con muchos y luego había partido desde este mundo hacia el mundo celestial, de regreso al cielo. El comienzo de estos primeros judíos que habían abrazado esta fe empezó luego a ser quebrantada. Y entonces algunos de ellos, en un grupo más o menos considerable, según el escritor de la carta a los hebreos, él ve una preocupación constante y entonces quiere llamarle la atención a ese grupo para que no retrocedan. El término apostasía viene de un término griego que significa salida, o abandono o rebelión. Es una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo, o por parte de alguien que ha sido en algún momento ha sido seguidor del Mesías, del Cristo. La apostasía también se puede describir en aquella persona que ha abandonado en forma voluntaria y consciente su fe en Dios, pero concretamente al mensaje de Jesucristo. Bueno, en varios pasajes del Nuevo Testamento describen al menos 3 peligros que pueden llevar a una persona a cometer apostasía. Una de ellas son las tentaciones. Hay tentaciones de distinto tipo. Por ejemplo, Israel, el primer templo fue destruido por caer en la idolatría. Fue completamente destruido y devastado por la idolatría. Y después de eso, después de haber visto destruido el templo y haber caído en esta tentación de la idolatría, después de haber visto destruido el templo, ellos después entendieron y nunca más volvieron a idolatría, sino que creyeron desde ese momento en un solo y verdadero Dios, recordándose lo que se les había comentado en un comienzo, ¿cierto? Oye Israel, Jehová tu Dios es uno solo. Pero una de las tentaciones de retroceder es volver justamente eso, a la idolatría. Idolatría hay distintos tipos. Te vuelva, por ejemplo, a adorar o a prestarle atención y reverencia a alguien que no sea Dios, que sea un objeto inanimado. Pero también hay otros tipos de tentaciones, como la inmoralidad sexual,
La inmoralidad sexual es un tema que está muy en boga en el tiempo actual. Es como más o menos lo que sucedía en el tiempo del pueblo de Corinto, donde había mucho libertinaje sexual y muchos caían en ese flagelo, en ese pecado. Bueno, el caer en la inmoralidad sexual también es un tipo de tentación que puede llegar a hacer apostatar de la fe a una persona y a volver atrás. Pero también existen otras cosas como la codicia. Por ejemplo, la codicia de las cosas temporales, el afanarse mucho en obtener tantas cosas y olvidar la fe y de empezar a depender de uno mismo, lo cual sin duda le va a llevar a caer en la fatiga, pero más que nada la codicia le llevará a depender tanto de usted mismo que se va a olvidar de Dios, pensando que por sus medios, pensando que usted por sus propias actitudes, por sus propios talentos, por su propia inteligencia, puede entonces llegar a depender tanto de sí mismo que no necesita a Dios. Bueno, hay un montón de otro tipo de tentaciones que pueden llevar a una persona, a un grupo determinado a abandonar la fe, pero existen también otro tipo de peligros que puede hacer retroceder en la fe y volver a la apostasía. En ello también están los engaños. Cristianos que se encuentran en herejías, en falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros, falsos profetas que amenazan con seducirlos y llevarlos fuera de su devoción pura a Cristo. Y esto existe también hoy en este tiempo actual. Hay muchas voces que andan por todos lados, la televisión, la radio, los medios de comunicaciones, y allí también en medio de todas esas enseñanzas hay incluidas herejías y falsas enseñanzas que hacen que luego los cristianos, aquellos que han amado a Cristo y han amado la labor que hace la iglesia, se vuelvan atrás. Líderes que de pronto a través del engaño le han ofrecido una y mil cosas a las personas, y los cristianos sinceros, amadores de esto, llenos de emoción, han entregado su vida, su tiempo e incluso sus recursos económicos, pero luego cuando ven cosas extrañas, ya sea en el liderazgo o en aquel movimiento, entonces se decepcionan y vuelven atrás. Pero hay también otro tipo de circunstancias que hacen y que pueden hacer que una persona vuelva atrás y vuelva a la apostasía, y son las persecuciones. Cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época por su lealtad a esta nueva religión y a la enseñanza de Cristo, fueron muchos los que retrocedieron. Y hay un dicho que dice, soldado que arranca sirve para otra batalla. Muchas personas, grupos, abandonaron la fe por las intensas persecuciones. Hubieron, por supuesto, también hombres que se mantuvieron firmes y algunos que desafiaron todo con tal de permanecer firmes hasta el fin, incluso a ser quemados, echados en aceite hirviendo, quemados en la hoguera, cortados por la mitad, comidos por los leones, etc. Pero muchos fueron los que retrocedieron en ese tiempo, y hoy en día también existe un grupo que está apostatando y volviendo atrás. Ante este peligro, el escritor de Hebreo entonces escribe esta carta, y ante este peligro inminente que existe en el día de hoy, también quiero comentarle y quiero que juntos podamos ver las acciones que nos permitirán mantenernos firmes en el camino y no retroceder. Esa es la idea. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Qué es lo que podemos hacer para estar firmes y nunca retroceder? Bueno, una de las cosas buenas es recordar los días pasados. En el verso 32 y al 34, el escritor dice: pero traed a la memoria los días pasados
en los cuales los creyentes habían soportado toda clase de padecimientos, vituperio y tribulaciones. Soportaron todas estas cosas y nunca negaron la fe. Incluso las propias mujeres le decían a sus esposos, si ellos negaban la fe, mejor que ni siquiera regresaran a casa. Y algunos estaban dispuestos a ir al martirio, y para ellos morir como mártir era ganarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Mejor que eso, ser mártir. Y algunos buscaban el martirio, tanto que buscaban ser muertos por la fe. Bueno, las épocas de dificultad, persecución y sufrimiento son las que quedan permanentes, fijas en la memoria del individuo. Además, habían ellos hecho obra de caridad, como por ejemplo, ellos visitar a los presos, a aquellos que habían sido encarcelados, e incluso a aquellos que se les había quitado su tierra porque les confiscaban todo por ser cristianos, los despojaban de todo y los metían en la cárcel. Y al ser despojados ellos de sus bienes, incluso lo habían sufrido y con gozo. Bueno, para evitar la caída, el recordar las adversidades y las acciones de fe del pasado es sin duda un instrumento para llenar el corazón de esperanza. Y de este modo, amados, lograr ser victoriosos y enfrentar el futuro. Por tanto, recordemos nuestro caminar con Dios y enfrentemos con fe el futuro. Recuérdese de todos esos días pasados, el tiempo de dificultad, de angustia, de soledad, de enfermedad, de prueba, y que Dios estuvo allí a su lado. E incluso más, usted puede recordar que llegó a su casa las personas menos indicadas, las que usted menos pensaba, llegaron ahí en ese momento de dificultad para ayudarlo. Por tanto, para no retroceder, recuérdese de esas cosas. Recuerde que Dios es fiel. Recuerde las personas buenas que estuvieron a su lado. Recuerde que incluso hay aquellas personas que ni siquiera son cristianas, ni siquiera estuvieron en la iglesia, y en un momento llegaron a su casa para ayudarlo. ¿Por qué? Dios lo sabe, y usted también, porque sin duda algo bueno tiene que haber hecho usted, porque debemos recordar de lo que sembramos, eso también nosotros cosecharemos. Entonces, recordar los días pasados es una forma maravillosa de mantenernos en la fe. Lo segundo está escrito en el verso 35, y es el llamado del escritor de la carta a los Hebreos a no perder la confianza. No perdáis, pues, vuestra confianza, que es gran galardón. Todos los creyentes son exhortados a no perder la confianza, pues ella trae preciosa recompensa. Dios recompensará en forma abundante al creyente que valientemente confiesa su fe. Una de las palabras que se me ocurre en este momento es aquello que dijo Jesús: si vosotros me confesareis delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Pero si vosotros me negareis, yo también los negaré aquel día delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Por tanto, recordémonos, no perdamos la confianza. La recompensa no es por mérito o por obra, esta llegará y lograrás ganarla, porque las promesas del Señor seguidas en esta fe nos llevan al galardón. Hay que permanecer en ella. Hoy en día vemos mucha gente que existe mucha ambigüedad en el tiempo actual. Eso es preocupante. Cuando tú no sabes si es sí o no, si realmente es cristiano o no es cristiano, por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de hablar. Por tanto, ante esta ambigüedad, permanezcamos nosotros, usted,
firme, sin perder la confianza. No perdamos la confianza en el Señor, porque ésta nos traerá gran galardón. Debemos recordar que la palabra del Señor dice que el que permaneciere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia trae como fruto grandes resultados. Por ejemplo, hoy día estamos en una época de los Juegos Olímpicos, y la perseverancia de años de deportistas ha logrado que hoy día podamos tener una medalla de oro, de plata, de bronce, porque han sido años de perseverancia, han sido años de esfuerzo, y como logro han tenido esa presea tan importante para ellos mismos, para su país, y contentos y felices la pueden colgar sobre su cuello, pero después de haber tenido mucha confianza, de haber perseverado mucho. Entonces no perdamos la confianza en el Señor, porque esta nos traerá ese tan añorado galardón que estamos esperando. Lo tercero está escrito en el verso 36 al 38, y aquí hay algo tremendamente importante. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta dificultad, sin lugar a duda, hay mucha gente que ha logrado obtener como fruto en su vida la paciencia. La Escritura nos dice, ser pacientes. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis la promesa. Hay que ser paciente, hermano. Las cosas no se dan de un día para otro. Yo sé que hay muchas peticiones, muchos anhelos en su corazón. Un anhelo de estar mejor, saludable, de obtener la casa propia, de obtener algún recurso económico para lograr algo en la vida, que sus hijos logren terminar sus estudios, sean profesionales, obtener un vehículo, etcétera. Hay tantas cosas para las cuales debemos tener paciencia. En este caso, el escritor dice, os es necesaria la paciencia para que a través de la paciencia y habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis la promesa. Miren, la paciencia es la virtud cristiana que permite obtener la promesa. Aquí voy a detenerme un poquito en una palabra muy interesante que es virtud. ¿Qué es lo que es virtud? Bueno, virtud es aquella persona que después de mucho tiempo ha llegado a ser virtuoso en algo. Por ejemplo, un músico, para ser un virtuoso son muchas horas que ha estado aprendiendo el piano, el violín, la flauta, la guitarra, mucho tiempo hasta que se vuelve un virtuoso. Por tanto, usted puede ser una persona virtuosa si dedica bastante tiempo a hacer algo. En este caso, la paciencia, dice, es la virtud cristiana que permite obtener la promesa del Señor. Una persona virtuosa es la paciencia, paciente, esperando en Dios. Como bien dice la Escritura, después que el agricultor echa la semilla en la tierra, después lo único que le queda es esperar pacientemente la lluvia temprana y tardía que regará el campo y luego tendrá la cosecha. La paciencia es fundamental si tenemos en cuenta las siguientes promesas. Es tremendamente fundamental e importante porque, dice la Escritura, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Esta cita está ubicada básicamente en el libro de Habacuc, en el capítulo número 2, en el verso 3 y 4. Así que este siervo del Señor Habacuc escribió en un tiempo bajo profunda crisis,
semejante a los destinatarios de esta carta, la carta de Hebreos. Habacuc estaba viviendo un momento muy difícil donde él veía cómo los malos prosperaban, cómo la injusticia imperaba en aquellos días, cómo la corrupción estaba por todos lados y Dios estaba ausente. Él veía a Dios sentado en su trono impávido y como que si él no moviera un dedo para hacer algo. Y él reclamaba a Dios por todas estas cosas. ¿Por qué sucede esto y tú no haces nada? Eres tan santo que no eres capaz de mirar la iniquidad, como queriendo decir, Dios es tan santo que da su vuelta, no mira lo malo. Así pensaba y filosofaba y se hacía preguntas y exclamaba y en sus oraciones expresaba todo esto Habacuc. Así que los destinatarios tanto de la carta que escribió Habacuc e incluso también Isaías en alguna de ellas, pero principalmente la carta que tenemos nosotros, la carta de Hebreos, dice: por tanto, mientras se espera a que Él venga, el justo vive por fe, porque la paciencia es la fe perseverante. ¡Qué maravilloso! Pidamos al Señor entonces que nos llene de paciencia. ¿Qué le parece si juntos hacemos esto en estos días que nos toca vivir a nosotros? Una palabra que tengo muy pegada en este tiempo que nos toca vivir. Bueno, al concluir este sermón, el autor de esta carta a los Hebreos concluye con esta exhortación que va destinada a evitar que los que habían abrazado esta fe retrocedan y que no caigan en la apostasía. Para ello él les dice esta verdadera arenga. Mire, si pudiéramos visualizar un poco, él se pone en pie con toda su fuerza, lleno de convicción, y está escrito en el verso 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdernos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, o sea, lograr llegar a la eternidad. Como dice la Biblia de Jerusalén, no somos cobardes. No somos cobardes, sino hombres de fe. Usted no es cobarde, usted es una mujer de fe. Usted no es un cobarde, es un joven de fe. Usted no es un cobarde, es un hombre avanzado en años, pero es un hombre de fe. Usted es capaz de seguir adelante. Vamos que se puede. Retroceder nunca, rendirse jamás. Al culminar quiero orar con cada uno de ustedes, esperando que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por este mensaje, por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra no pasará. Permite que esta palabra produzca el fruto que tú anhelas ver en cada uno de tus hijos, que ella traiga un viento fresco, nuevas fuerzas, especialmente aquellos que lo están pasando mal, en dificultad y en prueba, y que nunca retrocedan hasta lograr obtener la promesa. Te alabamos, te bendecimos. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.